Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy jornada de reflexión en Madrid para los ciudadanos, pero sobre todo esperemos que también lo sea para los políticos. En este programa analizaremos algunas de las claves de estas elecciones que tienen lectura a nivel nacional. Y queremos hablarles también de otros asuntos. ¿Sabían que 4 empresas del IBEX están salpicadas por el caso Villarejo? Ya ven que los tentáculos del excomisario llegan no solo a las cúpulas políticas, también empresariales. Todas ellas quedan ahora frente al espejo. Por cierto, ¿sabían que es posible vacunar más rápido? ¿Quieren saber cómo? Pues quédense, que se lo vamos a contar en un momento. Y además les daremos un dato que les interesará a muchos de ustedes: el precio de los alquileres en Madrid y Barcelona. Apunten este dato: 750 euros al mes. Enseguida les contamos los detalles. Arrancamos ya. El caso Villarejo ha puesto bajo el foco a los pesos pesados del IBEX. Ahora mismo, una veintena de ejecutivos y exdirectivos de 4 de las mayores empresas están siendo investigados por su supuesta relación con este excomisario, que ha sido protagonista de muchos de los grandes escándalos políticos recientes de este país. Estas 4 grandes compañías habrían requerido de sus servicios. ¿De cuáles hablamos, Alberto Ortín? Cuéntanos. Sí, bueno, hablamos de BBVA, de CaixaBank, de Repsol y de Iberdrola. De estas 4 compañías, BBVA es la única que está también siendo investigada como entidad jurídica y la que a priori más complicado lo tiene por el número de directivos y exdirectivos del banco que están imputados y también por el periodo más largo de años que mantuvo relación contractual BBVA con las empresas de Villarejo y por la cantidad pagada, que fueron más de 10 millones de euros. Durante todos esos años supuestamente se contrató a las empresas de Villarejo para hacer operaciones de seguimiento, para paralizar, por ejemplo, el asalto que en su momento instó Luis del Rivero a través de SACIR sobre el banco. El caso de Iberdrola son varios contratos de seguimiento también de políticos, sindicalistas, de alguna operación de inversión de Iberdrola, y en el caso de CaixaBank y Repsol van de la mano porque fueron las 2 compañías conjuntamente las que contrataron entre 2011 y 2012 los servicios de las empresas de Villarejo para paralizar aparentemente el interés que tenía también Luis del Rivero al frente de SACIR junto con Pemex sobre Repsol. Y fue un contrato que por las investigaciones no alcanzó el $500.000 de euros. Y luego pues hay directivos, pero ahí también está el expresidente de BBVA imputado, Francisco González, y están los presidentes de Caixa en su momento, Isidro Fainé, y el actual presidente de Repsol, Antonio Brufau. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Hablamos de cambios en la cúpula, también en cambios en estrategias empresariales. Claro, es incierto qué impacto puede llegar a tener, depende cada caso. Mientras esté vivo las investigaciones, la imputación en el caso Villarejo, les afecta de primeras a su imagen, a 4 compañías multinacionales cotizadas que suman un valor en bolsa superior a los 140.000 millones de euros y que por supuesto son compañías estratégicas para la economía española. Puede afectar al tiempo simplemente que le tienen que dedicar a este caso, a la imagen, al gasto en abogados. Los mayores despachos de abogados de este país han sido contratados por estas compañías para defenderse. A su valor en bolsa les afecta cuando aparece una noticia negativa vinculada al caso Villarejo, les afecta su valor en bolsa. Y sí puede afectar incluso a los cargos directivos y ejecutivos de máximo nivel. En el caso de BBVA ya ha quedado fuera Francisco González y estaría por ver si las investigaciones llegan a un punto en el que llegan a afectar a altos ejecutivos todavía no imputados incluso. Pues veremos en qué queda. Alberto Ortín, muchísimas gracias. A ti, por todo. Gracias. Bueno, y la vacunación avanza, pero podría ir más rápido si se utilizasen todos los recursos disponibles, entre ellos la sanidad privada. El problema es que no todas las comunidades autónomas están por la labor. 12 de ellas se niegan a utilizar sus instalaciones. ¿Y esto en la práctica en qué se traduce? Pues en que ahora mismo hay 7.400 enfermeras que no están poniendo vacunas. Borja Negrete. Muy bien, eso es, Ana. Es que ahora que por fin tenemos suficiente stock de vacunas, ahora esta semana, bueno, la semana pasada llegaron 4 millones de dosis, pues ahora lo que necesitamos es gente
para poner las vacunas, porque ya tenemos un número suficiente. Ahora mismo solamente 5 comunidades autónomas han mostrado su predisposición para contar con la sanidad privada para poner vacunas. Estamos hablando de miles de enfermeras perfectamente capacitadas para ello en hospitales privados. De ellas, Madrid, Canarias y Cataluña son las que ya lo han puesto en marcha, y luego Andalucía y Murcia tienen intención, pero decían que lo harían cuando habría más vacunas. Luego están 12 comunidades autónomas que, como bien has señalado, pues no están muy por la labor. Entre ellas hay 2 que son Galicia y Comunidad Valenciana, además, que tienen una relación complicada con la sanidad privada. No olvidemos que Galicia, pues hay varios grupos hospitalarios que están preparando demandas por no haber pagado los servicios que prestaron durante la primera ola, y en el caso de Comunidad Valenciana, acordaros también de aquella polémica por los médicos de la privada que no eran vacunados y que fueron a los juzgados y todo, y finalmente lo consiguieron. Pero sí, estamos hablando de una fuerza muy importante que todavía no está siendo todo lo aprovechada que pudiera. Y además de este colectivo, ¿quién más podría echar una mano en la vacunación? Pues además de este colectivo están, por ejemplo, las enfermeras del Ejército. Estamos hablando de más de 700 enfermeras que podrían también echar una mano, pero mientras tanto el Ministerio de Sanidad no ha contado con ellas para contribuir al proceso de vacunación. Y en este momento esas enfermeras militares se encargan exclusivamente de vacunar pues, a los miembros de las Fuerzas Armadas. También está, por otro lado, las enfermeras de las mutuas, que ahí sí, pues el Ministerio de Asuntos Sociales, de Seguridad Social, del señor Escrivá, están negociando desde hace meses para que se puedan incorporar también al proceso de vacunación. De todas formas, Ana, y si me lo permites, hay que hacer una reflexión también. Estamos hablando, en el fondo somos unos privilegiados, ¿no? En España están bastante bien situados a nivel de vacunación, y estamos viendo otros países como, por ejemplo, India, donde las situaciones sanitarias dan verdadera lástima. Vemos hospitales cochambrosos, gente muriendo en las puertas. Hay países con situaciones muy difíciles, entonces no hay que dejar por ello, hay que estar agradecido porque estamos donde estamos, pero no por ello hay que dejar de ser críticos para precisamente ser lo más excelentes y que todo vaya lo mejor posible. Pues sí, claro que sí. Borja Negrete, muchísimas gracias por esta reflexión y esta información. Gracias. Y ahora queremos hablarles del precio de los alquileres. Ya saben que Madrid y Barcelona son las ciudades donde la oferta es más cara. Pero ojo a este dato, porque la crisis ha duplicado el número de alquileres por debajo de los 750 euros al mes en ambas ciudades. Joaquín Hernández. Efectivamente, Ana, el dato es además especialmente llamativo porque si lo comparamos con la media española, se ha pasado de un 34 a un 42. Sin embargo, en el caso de Madrid y Barcelona se ha duplicado. Sin embargo, también hay que llamar la atención sobre el hecho de que en Madrid y Barcelona estos alquileres de menos de 750 euros siguen siendo menos de una cuarta parte del mercado. ¿Y qué pasa con el resto de España? ¿Cuál es la tendencia? Pues para ver la tendencia en el resto de España, nada mejor que este mapa que muestra, según diferentes estudios, la cantidad de unidades de viviendas asequibles, de alquiler asequible, que harían falta para que en esos mercados el desfase entre los precios y los salarios o los ingresos de las familias se reduzca a cero, o a lo que la Unión Europea considera como saludable, que esto es que el alquiler suponga el 35% de los ingresos de la familia o inquilino. Y pues con este mapa, que bueno, coincide un poco con las previsiones y las estimaciones del propio gobierno, vemos que Madrid, Barcelona y Málaga son los 3 puntos donde más unidades de alquiler asequible hacen falta, con la salvedad de que en el caso de Málaga el 60 y pico % de las viviendas están por debajo de los 750 euros, pero el desfase se explica por los menores ingresos de las familias y también por, según sugiere un informe del Banco de España, el peso de la inversión extranjera y del comprador extranjero, el demandante extranjero, en los alquileres. Pues Joaquín Hernández, muchísimas gracias por esta explicación. Bueno, y han pasado ya 6 meses, sí, 6 meses desde que Joe Biden, el presidente estadounidense, llegase a la presidencia y todavía no ha llamado a Pedro Sánchez, no ha levantado el teléfono para presentarse, para saludarse, vamos, lo que sería normal entre aliados. Antonio Rodríguez, ¿esto en qué posición deja a España?
Hombre, pues no muy bien. Es una situación inédita en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España en este siglo XXI. Hay que recordar, por ejemplo, Obama llamó a Zapatero a los pocos días de vencer en las elecciones allí en Estados Unidos, Trump a Rajoy en un mes, Bush a Aznar en unos 10 días y ya ahora estamos en 6 meses. Es muchísimo, es algo inédito, sorprendente y un poco sonrojante, porque Biden ha llamado a 33 mandatarios extranjeros en estos meses, algunos de ellos en varias ocasiones, como el británico Johnson, el francés Macron o la alemana Merkel, con lo cual es inexplicable esta situación que ocurre con Pedro Sánchez. Así te lo dicen también fuentes diplomáticas, ¿no? Sí, aquí hay dos problemas, o digamos hay un problema y una situación que no es problemática. Por un lado, tenemos la poca relevancia de España en política exterior. Eso hace que los americanos no se fijen en España. Por el otro, tampoco hay problemas bilaterales en el contencioso entre ambos países y eso también impide que Biden tenga que hacer una llamada rápidamente al presidente español. Bueno, ¿y cuándo se espera que tomen contacto? ¿Hay alguna cumbre prevista y ahí ya sí será el momento? Yo creo que será a mediados de junio. En ese momento Biden va a hacer su primera visita a Europa, al Reino Unido y a Bélgica, y en el caso de Bélgica para asistir a 2 cumbres, la de la OTAN y de la Unión Europea con Estados Unidos. Ahí estará presente Pedro Sánchez y al menos un saludo protocolario tiene que haber. Quizá antes podrá haber esa primera llamada telefónica. Por ejemplo, los americanos están muy presentes en la base naval de Rota con destructores gracias a la hospitalidad de España y podría ser una buena ocasión para que Biden llame a Sánchez. Bueno, pues veremos. Veremos. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Muy bien. En este punto nosotros nos vamos ya a la entrevista para hablar de las elecciones. Y hoy nos acompaña en la entrevista César Calderón, director de la consultora Redlines. César, normalmente analizas los pactos, las tendencias, pero esto está ya más que hablado. Ahora queremos fijarnos en la cara B de esta campaña y también en esas propuestas que han lanzado recientemente los candidatos. Por ejemplo, Ángel Gabilondo proponía pagar el primer mes de alquiler a los menores de 30 años, o el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, proponía que todos los alumnos de primaria y secundaria tuviesen un ordenador. A ver, ¿qué más les falta? ¿Proponernos el paraíso? ¿Cuál ha sido la propuesta más llamativa? Pues el paraíso en la Tierra era precisamente lo que proponían a los soviéticos, el Partido Comunista, antes de implantarse su dictadura. Entonces, a ver, existe una ley de hierro en las elecciones, es decir, se distingue perfectamente a los candidatos a los que van mal en las encuestas, porque hacen todo tipo de propuestas marcianas a la ciudadanía y tratan siempre de estar, pues eso, levantando la voz. En esto, los partidos populistas españoles son bastante parecidos a los latinoamericanos, pero son unos principiantes, es decir, hay dos de los auténticos profesionales que están en Venezuela o en Argentina. En Venezuela, por ejemplo, se daba el caso de que regalaban a los que votaban a determinado partido, que no voy a decir cuál es, pero son los de Chávez, 2 zapatillas de deporte, y les daban una cuando montaban en el autobús para ir a votar y otra a la vuelta, porque no se fiaban demasiado de ellos. Y después, bueno, en Argentina existe una auténtica profesión, que son los punteros, que son los delegados de los partidos políticos a determinadas villas miseria, que son los que se encargan de movilizar el voto a cambio, pues, de planes que son subvenciones o de bolsas con materiales, pues comida, enseres domésticos, etcétera. En España nos queda mucho para alcanzar esos niveles de perfección populista. Hemos visto agresiones en el mitin de Vox, también ese momento muy duro en el que Pablo Iglesias se levanta después de la trifulca con Rocío Monasterio en el debate de la SER. ¿Alguno de estos momentos ha podido desviar quizá el voto? ¿Alguien le ha podido hacer cambiar de idea? Me temo que no. Es decir, cuando mucha gente estaba diciendo, pues, con poco conocimiento de causa y con nula pericia electoral, que esto del debate de la SER lo cambiaba todo, o que las agresiones a Vox era el comienzo del fin, o que estábamos viendo un cambio político, es que no conocen cómo funciona el electorado
español o cómo funciona el electorado madrileño. La decisión de voto de la mayoría de la gente, por lo menos al bloque al que iba a votar, a la derecha o a la izquierda, está tomada desde hace muchísimos meses. Entonces, este tipo de cosas se circunscriben más bien al wishful thinking, ¿no? Es decir, al pensamiento desiderativo. Hay gente que quiere que cambien las cosas y entonces cree que van a cambiar. Es un sesgo mental. ¿Qué papel, César, ha jugado el CIS en toda esta campaña? Porque ya le hemos visto lanzar sondeos flash, también esa proyección errónea en la que daba empate a la izquierda y a la derecha, y últimamente, más escandaloso, que ha seguido preguntando por la intención de voto. Claro, esto es una información muy valiosa, ¿verdad? Es oro molido en una campaña electoral, a estas alturas de la campaña, el saber si los ciudadanos están moviendo su intención de voto, hacia dónde la están moviendo, qué les lleva a moverla, qué opinan de la crispación, incluso hacer preguntas de corte cualitativo, ¿no? Para poder asignar pues determinados valores y determinados disparadores de voto a cada segmento social, a cada de la población. Eso es solo oro molido. Es decir, ya tenemos absolutamente claro que el CIS está realizando una encuesta. Antes podíamos pensar que esto podía ser, aunque fuera poco ético, no era legal, pero es que viendo el marco jurídico, nuestro marco jurídico y normativo, es que no permite al CIS hacer estas cosas sin primero avisar a la Junta Electoral Central y en segundo lugar compartir los datos obtenidos con el resto de partidos políticos. El CIS es una herramienta más de campaña al servicio del gobierno y eso sí que nos acerca a regímenes pues eso, del tercer mundo o, como dicen ahora los más correctos, en vías de desarrollo. César, podríamos hablar también de lapsus en esta campaña. El último, el de Santiago Abascal, diciéndole a la gente que tenía dudas, que se había quedado con dudas precisamente por votar por correo, que pueden acudir al colegio porque el voto presencial anulaba el de correo. Vaya lapsus. Yo no sé si me preocupa más que Santiago Abascal desconozca el funcionamiento básico de una mesa electoral o si lo ha dicho por pura maldad. En cualquier caso, es decir, que el presidente y director de campaña y cuasi candidato, porque aparece en todos los carteles de Vox, no conozca cómo funciona el voto por correo, ni nuestro sistema jurídico, ni la ley orgánica de régimen electoral, a mí me lleva a la frustración y a la melancolía. Es decir, y el problema no es ese realmente, Ana, el problema es que hay mucha gente que realmente piensa que Santiago Abascal es un tipo serio y con estas cosas demuestra que no. Y hay una segunda derivada, Ana. Mucha gente le cree, entonces mucha gente va a creer que tenía razón y que puede haber un fraude en el voto por correo en España, cosa que no solamente no es cierta, sino que es imposible que sea cierta aunque el gobierno quiera hacerlo, porque las elecciones dependen de interventores, apoderados y funcionarios de correos, que son gente de probidad demostrada. ¿Con qué anécdota te quedarías de toda esta campaña? Dinos una positiva, al menos. Pues mira, me resulta muy complicado porque estamos ante la campaña que más errores ha producido, más errores no forzados. Estoy viendo la peor campaña que ha hecho el Partido Socialista en su historia. Si me quedo con algo, me tengo que quedar con algo, es con la campaña del Partido Popular, que ha sabido salirse de todas las polémicas, salirse de los debates y lanzar un mensaje que puede ser más o menos acertado a la ciudadanía, pero por lo menos es un mensaje limpio de bronca y limpio de movilización y de extremismo. En este caso, creo que no tenemos que fijarnos en las anécdotas de campaña, sino en que por lo menos en esta ocasión el Partido Popular ha sido capaz de colocar, pues eso, una campaña que ha tratado de ser limpia. César Caldero, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros, Ana. Un saludo. Están en los edificios públicos, en los centros de trabajo, incluso en los hospitales o en los colegios. Les hablamos en esta ocasión de las máquinas expendedoras. El gobierno ya está trabajando en un plan para regular qué tipo de alimentos se venden aquí, porque, Leo Rama, ya lo estamos viendo, la mayoría son productos insanos.
Efectivamente, y por eso mismo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende del Ministerio de Consumo, que como todos sabemos está dirigido por Alberto Garzón, tras la polémica del Nutri-Score, pues prepara una nueva normativa que tiene que ver, que afecta directamente a la alimentación, a la comida, y que en este caso pues va dirigida expresamente a las máquinas expendedoras, que como sabemos no se caracterizan por tener alimentos sanos. Porque claro, Leo, si nos fijamos en esta máquina, aquí lo vemos: patatas fritas, galletas de chocolate, bollería industrial, bebidas azucaradas. ¿Dónde está la fruta? No hay ni un solo alimento fresco, y de los que nos encontramos aquí tampoco ninguno que pueda considerarse sano. De hecho, un estudio hecho aquí en España nos reveló recientemente que el 91% de los alimentos que se encuentran en máquinas expendedoras son malsanos, y estamos hablando de un estudio que se ha hecho en 12 hospitales españoles, que deberían ser precisamente unos centros en los que deberían primar esos alimentos frescos y saludables. Sin embargo, no los encontramos, y esto es una realidad totalmente extendida. Por eso mismo el Ministerio de Consumo pues va a tratar de introducir, de forzar, digamos, mediante una normativa, esos alimentos frescos en estas máquinas expendedoras. Y si seguimos con las cifras, hay un dato curioso, porque de media solo el 10% de los alimentos que nos encontramos aquí son saludables, pero hablamos de una media, porque esta máquina, por ejemplo, ni siquiera lo cumple. Claro, y hablamos de una media. En este caso no hay ni un solo alimento que se salve, y estamos hablando de una media que se ha hecho en hospitales. Bueno, esto pasa incluso en el Ministerio de Sanidad. El propio Ministerio de Sanidad tiene una máquina expendedora en la que no hay una sola fruta, no hay una manzana, ¿no? Nos encontramos este tipo de productos. Ahora queda por ver, más allá de esas buenas intenciones, queda por ver si el Ministerio de Consumo podrá efectivamente regular, porque se trata de una competencia que corresponde a las comunidades autónomas. Entonces van a tratar de buscar algún tipo de encaje para que sea así. Y no solamente queda por ver, digamos, lo que es el marco normativo, sino también la propia realidad del sector, porque claro, esta máquina expendedora, por ejemplo, seguramente lleve 1 o 2 semanas en reponerse, en que llegue una persona, un operario, y reponga cada uno de estos productos que se gastan. Claro, esta normativa, que implicaría la introducción de productos frescos, supondría un cambio importante en el sector, porque a lo mejor requerirían que esos operarios pasasen cada 3-4 días. Entonces, todavía falta por ver qué es lo que va a ocurrir. En Voz Populi lo hemos adelantado, lo hemos contado, y seguimos a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Eso es del papel que se lleve a cabo, a la realidad. Hay un trecho. Vamos a ver si sale adelante. Pues Leo Rama, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Nosotros despedimos aquí, precisamente en este punto, esta edición de Barra Libre. Ya saben que van a encontrar toda la información en la web de vozpopuli.com. Y también, Leo Rama, importante, ¿qué hay que hacer? Hay que suscribirse en la barrita que aparece aquí abajo, tiene toda la información. Suscríbanse, den like, que nos gusta mucho leerles también, así que comenten. Nosotros regresamos el miércoles con muchísimos más temas. Mientras tanto, ya saben, cuídense. Hasta pronto. Chao.